Pratgay dice, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Vamos a tener una inflación del 30%. No lo sostiene con nada, pero es un mito, está instalado, ¿sí? Este muchacho, su experiencia laboral es haber trabajado en la banca Morgan haciendo negocio con las monedas. Yo consulté a el economista, el consultor que acertó sus pronósticos sobre lo que iba a pasar en la economía argentina los últimos 5 años. Creo que acá todo el mundo pronostica y después pasa cualquier otra cosa. Bueno, Miguel Bain fue el único economista que en los últimos 5 años acertó sus pronósticos. Vamos a ver qué opina Miguel Bain de esto que dice Pratgay, de que si crecemos mucho vamos a tener más inflación. Si dicen eso es una pavada, porque digo, si la economía va a crecer 4% en 2013, de ese 4% hay 1,5 puntos explicado por exportaciones, que es la diferencia entre las exportaciones en volumen de soja que están a la vista contra las del año pasado, de una cosecha de soja de 40 millones a una cosecha de soja 51, 52 millones. Exportaciones de autos a Brasil, que este año probablemente crecerán 5, 7% o 8%, y el año pasado bajaron 18%. Bueno, eso es PBI, digo, eso no es consumo. Entonces, la verdad que del lado del consumo privado, uno no ve que el consumo privado aumente más de 3,5% este año, aún con toda la recuperación, y eso claramente no le pone ningún tipo de tensión a la capacidad de la oferta para abastecer ese mayor consumo. O sea, los costos de la economía tienen que ver con la evolución nominal del tipo de cambio y la evolución de los salarios. El año pasado, salario 25%, en algunas 26%, tipo de cambio 14%, 18, 19% fue el aumento de costos de las compañías. Bueno, ese aumento de costos es aumento de precios, porque es un aumento de costos generalizado en el sector de seguros, de medicina prepaga, de servicios personales, de alquileres, de kioscos, bueno, son los costos de la economía. Hablar de inflaciones de 30 al 35% no tiene mucho sentido, hay que hacer la cuenta. Viene por el lado de los costos y viene por el lado de la devaluación de 18-19%, por el lado del salario de 23-24%, eso da 21%. Miguel Bain le contestó que es una pavada. O sea, el hecho de que crezca el PBI no significa que va a haber más inflación. Cosa que siempre utilizan para después hacer un ajuste, ¿no? Decir, bueno, como va a haber más inflación, hacemos un ajuste. Pero también consultamos a un académico, ¿sí? Roberto Boskin es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Andrés, es profesor de la UBA, es consultor de la BID y del BID y del Banco Mundial. Vamos a ver qué dijo Roberto Boskin. La responsabilidad del aumento de precios la tienen los empresarios. Lo que hace el economista es predecir alguna cosa. Y en ese sentido lo predicen a partir de ciertos intereses de clase, para decirlo de alguna manera. La posición de algunos medios de comunicación, cuando están hablando de un salto de inflación al 30%, todo puede pasar, digo, no, nadie tiene la bola de cristal, y menos yo. Tiene no tiene basamentos hoy, para que sea así, salvo esta situación de puja más fuerte. Y la otra situación que lo niega es que el gobierno está haciendo cosas para que esto no ocurra. El año pasado, cuando uno tiene tensión, aumenta el consumo no frenado por el gobierno, en una inversión que las cosas van a ir mal, entonces no invierto en la profecía autocumplido, ha generado una tensión mayor entre la demanda que existe, y la oferta que no. Y aparecen estas cosas, agravado por el tema de la falta de importaciones, que genera una expectativa de que cosas no hay. Cuando las cosas no hay, lo que hace el comerciante es aumentar los precios, por si acaso. Yo creo que los índices van a mejorarlo, o deberían, porque hay elecciones. Entonces van a seguir incentivando el consumo, pero tendrán que hacerlo con un nivel de inversión más alto. Y vamos a completar con Ricardo Delgado. Ricardo Delgado es reconocido por sus colegas como uno de los economistas que conoce mucho de economía real. Vamos a ver qué dice Ricardo Delgado sobre esto de que el crecimiento del PBI genera inflación.
No veo razones para que la inflación este año se acelere. Es cierto que va a haber un aumento del producto y esto es un dato positivo, pero la verdad que cuando uno mira los países que crecen no necesariamente aumentan su tasa de inflación por el hecho de crecer. Hay por supuesto también razones estructurales, una demanda que está creciendo, ha crecido más que la oferta, en particular en el año 2012, en donde la inversión se ha caído de manera importante y el consumo se sostuvo, y en consecuencia, digamos, y pensar, insisto, que la inflación tiene solamente una única explicación, que puede ser fiscal o monetaria, es un error que nos puede llevar a políticas económicas que no son conducentes. En el 2012 lo que sucedió es que el consumo se mantuvo y lo que se desplomó fue la inversión, es decir, hubo un aumento o una demanda estable en algunos casos y una oferta más reducida que provocó una tensión de precios que finalmente se verificó en una mayor inflación. Para este año, por el contrario, el consumo y la inversión, ambos se van a recuperar y en consecuencia esa disparidad entre estas dos variables centrales en la determinación de los precios, digamos, va a ser menos tensionante y probablemente haya, digamos, más disponibilidad de bienes y de productos para ofrecer y en consecuencia la inflación debería por lo menos no acelerarse como algunos dicen. Como verán, los tres economistas tienen matices a la hora de decir cuáles son las razones de la inflación, pero estos tres prestigiosos economistas que saben de economía real, dicen que es una falacia, este mito neoliberal de que porque crece el PBI, crece la inflación, ¿sí? Y ese mito no es inocuo, no es inocente, porque lo que lleva a eso es a las recetas neoliberales de hacer un ajuste, ¿sí? Que no crezca la economía, la ajustamos, entonces bajamos la producción, entonces bajamos el empleo, y cuando tenemos desempleo, la economía ya no la maneja el gobierno, sino que la maneja el mercado. Pero, miren, ellos dicen que el mito es que si la economía crece mucho, va a haber más inflación. ¿Sí? Siempre son simplificaciones estos mitos. Yo les voy a explicar ahora de una manera simple que el tema no es el crecimiento del PBI. El tema de la inflación, dentro del PBI hay dos ítems que sí juegan y que ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Es el juego entre la oferta y la demanda. ¿Sí? No es el PBI, son estos dos ítems que están adentro de la fórmula del PBI, que son la oferta y la demanda, y ahí hay desplazamientos. Pero vamos a verlo, tenemos una placa para que lo puedan explicar, para que lo puedan entender, porque es fácil. Fíjense, ahí tienen la demanda, ahí tienen la oferta. En 2012, la demanda creció un 2,5%, es decir, a pesar de la crisis internacional, el gobierno sostuvo la demanda y siguió creciendo un 2,5%, pero la oferta no. La oferta cayó un 6%. Entonces, cuando esa brecha entre la oferta y la demanda se agranda, hay más inflación. Eso pasó en 2012. Ahora, fíjense qué dicen las consultoras que va a pasar en 2013, que están más o menos de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía. En 2013, la demanda va a crecer un 4,8%, pero se va a recuperar mucho la oferta. La oferta va a crecer un 8%. Entonces, la brecha se va a achicar. Es decir, esa tensión entre la oferta y la demanda que se generó en 2012 se achica en 2013. Eso quiere decir que en realidad hay muchas razones para pensar que en 2013 va a haber menos inflación que en 2012. ¿Sí? El mito de que como va a crecer la economía, vamos a tener una inflación de un 30%, es una de las tantas falacias que nos venden todos los días. Vamos a tratar todos los domingos de ir derribando estos mitos. En un minuto vamos a venir con un debate sobre lo que va a pasar en la economía argentina entre Roberto Feletti y Jorge Tedesca, dos ex viceministros de Economía. Uno es diputado hoy, Roberto Feletti. Después vamos a ver qué está pasando en Europa. Europa sigue la receta que nosotros teníamos en los 90, ¿sí? Neoliberal. ¿Qué está pasando en Europa? Tenemos datos nuevos sobre la crisis europea. Y después una sección